Habíamos terminado el discurso parabólico en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, pero nos quedan todavía unos versículos que ya son el inicio de la sección narrativa. Esta sección narrativa va a ocuparnos los capítulos 14, 15, 16 y 17, son 4 capítulos. Y Mateo presenta todo lo restante de Marcos en estos pocos versículos que vamos a leer, que corresponden todavía al capítulo 13, al final del capítulo 13, y sin decirlo explícitamente, inicia el relato del viaje de Jesús a Jerusalén. Mateo es bastante fiel al orden presentado con Marcos, aunque con pequeñas adiciones. Y esas adiciones están al final de cada una de las secciones que vamos a ver en el estudio de este viaje. Y son 3 referencias a Pedro, que son propias de Mateo, ya que Mateo es el que le da más importancia a Pedro, le da más importancia que los otros evangelistas. Veamos, vamos a terminar con el capítulo 13, versículo 53. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas y partió de allí, viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que quedaban maravillados. ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Mateo nos dice más claramente que Jesús era de Nazaret, su patria, y solo lo coloca en el relato de la infancia en el pueblo de David, en Belén. Y eso para el cumplimiento de las profecías que decían que el Mesías debía nacer del pueblo en el que nació David, y así darle un sentido teológico. Ahora, Mateo suaviza un poco el texto de Marcos al añadir la palabra hijo del carpintero. Porque en Marcos, no nos olvidemos, decía, no es este el carpintero, se referían a Jesús como el carpintero. En cambio aquí, Mateo suaviza al decir el hijo del carpintero. Ahora, para los hermanos de Jesús, la palabra usada en el original griego es adelphos, y adelphos quiere decir parientes muy cercanos, no solo hermanos. Pueden ser primos hermanos, y muchos biblistas católicos y también protestantes consideran que estos hijos eran primos de Jesús, hijos de la hermana de María, que a veces se la identifica con María de Cleofás. Y se escandalizaban, dice de él, los que le veían en su patria haciendo milagros. Y Jesús les dice, un profeta solo en su patria y en su casa no tiene prestigio. Y eso fue por la falta de fe de su propia casa, de su propio lugar, de su propia tierra, que no pudo hacer milagros, no porque no podía, sino por la falta de fe de la gente. Ahora sí, empezamos el capítulo 14 del Evangelio de Mateo y vamos a ver la parte de Herodes y Jesús. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados, ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuentes milagrosas.
Y es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle Herodes a Juan, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumplimiento del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, los discípulos de Juan Bautista, recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Esta frase de fueron a informar a Jesús es propia de Mateo, no está en el relato de Marcos. Y Mateo nos muestra aquí a un Herodes muerto de miedo por haber hecho matar a Juan Bautista. Es un relato del cumpleaños de Herodes más sencillo y sucinto que el de Marcos, pero tiene los mismos elementos. Y el versículo 6, más llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, ese versículo 6 no menciona el nombre de la hija de Herodías. Según Flavio Josefo, la hija de Herodías se llamaba Salomé, pero eso no es bíblico. Eso viene de Flavio Josefo. Y Filipo era el hermano de Herodes y estaba casado con Herodías. Pero Herodes tomó a Herodías y ese fue el, el regaño que le hacía con frecuencia Juan el Bautista a Herodes y le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes se enfurecía con eso, pero tenía miedo a hacerlo o hacerlo matar a Juan Bautista por la gente, porque la gente lo tenía por profeta. Pero ante el pedido de la hija de Herodías, no tuvo más remedio que cumplir lo que le había prometido e hizo matar a Juan Bautista. Seguimos. Versículo 13. Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denle ustedes de comer. Y ellos le dicen, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráigamelos aquí. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este final también es propio de Mateo, porque Marcos nos dice 5,000 hombres, pero aquí Mateo añade sin contar mujeres y niños. O sea, eran 5,000 familias completas. Esta es la primera multiplicación de panes que tenemos en el Evangelio según San Mateo.
también está simplificado y solo Mateo y Marcos presentan dos multiplicaciones del pan. Lucas y Juan solamente uno, pero Mateo y Marcos dos. Y aquí tenemos un lenguaje eh, muy parecido al de la última cena, porque está la consagración, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y se los dio. Desde los tiempos más antiguos, esta consagración, este párrafo, y bueno, todos los relatos que hay referentes a la multiplicación de los panes, se ha entendido como una preparación para el alimento escatológico por excelencia, que es la Eucaristía. Es lo que subraya la presentación literaria de los sinópticos. Y todos estos relatos de la multiplicación de los panes, también esta bendición que hace Jesús al consagrar los panes antes de darlos, los podríamos comparar también con el discurso, con todo el discurso del pan de vida que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Si calculamos que eran 5.000 hombres y que cada uno tenía una mujer y digamos 2 hijos, se hace una multitud incontable. Y sigamos. Capítulo 14, versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro les respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este párrafo que muestra también el mismo relato que tenía Marcos, tiene pequeñas adiciones que no son tan importantes, pero podemos decir que tenemos un mensaje, tenemos un mensaje hermoso en este pasaje. Y es que bueno, primero que Jesús siempre se iba a orar solo antes de iniciar alguna cosa importante que tenía que hacer en su vida. Pero aquí, cuando lo ven caminando sobre las aguas, les dice, Pedro le dice,
ven, Señor, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca. Se baja de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo a Jesús, hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Esto es importante porque mientras estaba Pedro con la vista puesta en Jesús, estaba yendo hacia Jesús, él estaba caminando sobre las aguas, él se sentía fuerte, él no tenía miedo. Pero cuando vino el viento, él sintió miedo, vio cómo estaba el agua, quitó sus ojos de Jesús y empezó a hundirse. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos estar en el camino de Jesús, queremos seguirle, queremos ir en pos de Él y quizás lo hacemos, pero llega un momento en que por los avatares de la vida, por las dificultades que se presentan de diferente tipo, dificultades de diferente tipo, pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser familiares, la muerte de un ser querido, muchísimas cosas por las cuales nosotros nos sentimos sacudidos por ese viento que fue el que hizo que Pedro sintiera miedo. Y quitamos nuestros ojos de Jesús. Quitamos nuestros ojos de Jesús y tratamos de aferrarnos a cosas que son materiales, a cosas que son de este mundo. Y empezamos a hundirnos. Y cuando ya no podemos más, le gritamos, Jesús, sálvame. Y Jesús nos dice, ¿por qué tienen miedo? Gente de poca fe. Aquí le dice a Pedro, hombre de poca fe. Pero a todos nosotros nos dice gente de poca fe. Porque verdaderamente llegan momentos en la vida del ser humano en que parecería que Jesús se hubiera apartado de nosotros, que no estuviera junto a nosotros. Y sentimos esa soledad, esa ausencia de Jesús. Y es nuestra fe tan frágil que a veces recurrimos a cosas que no vienen de Dios. Se recurren a muchas cosas, qué sé yo, a oraciones, a seres extraños, a ídolos extraños, eh, hasta a brujos. Se llegan a extremos por la desesperación. Y en ese momento estamos apartando nuestros ojos de Jesús, estamos apartando nuestra vida de Jesús. Y es en ese momento en el que, como Pedro, empezamos a gritar cuando ya no podemos más, Señor, sálvame, sácame de esto en lo que me he metido. Y Jesús nos dice, ¿por qué dudan? Aunque crean y aunque parezca que yo no estoy con ustedes, ustedes no duden, porque yo estoy con ustedes siempre y voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tienen que dudar, no dejen que su fe decaiga, permanezcan en oración para estar junto conmigo, permanezcan en oración para que su fe se mantenga firme, no duden y no se hundan. Eso es lo que nos dice el Señor en este pequeño mensaje del momento en el que Pedro se siente hundir al retirar sus ojos de Jesús. Y vamos a leer el final del capítulo 14 y dice, terminada la travesía,
Llegaron a tierra de Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le presentaron a todos los enfermos, y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Esto nos recuerda mucho a el relato de la mujer hemorroísa, que con toda su fe dijo o pensó, si toco el borde de su manto, me sanaré. Y se acercó, tocó, y le arrancó un milagro a Jesús. Y aquí dice, cuantos tocaron el manto, quedaron salvados. Porque Jesús no solo sana, sino que salva. Cuando la mujer se acercó y tocó el manto y Jesús dijo, ¿quién ha tocado el manto? Le descubrió a la mujer y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y en ese momento se le cortó la hemorragia a la mujer y quedó sana. Pero Jesús no solo sana, sino que salva. Y eso significa que sana, pero sana hasta el momento en que llegue el fin de nuestras vidas. En cambio, la salvación es para la vida eterna. Y eso es lo que significa cuando Jesús dice, quedaron, el evangelista dice, quedaron salvados. Primero, Pedro nos ha mostrado, Mateo nos ha mostrado a un Pedro falto de fe que le pide una señal a Jesús, porque le dice, si eres tú, sana, mándame ir a ti. Y después le dio miedo y se hunde, pero Jesús le da la mano y lo salva. Ahora, Mateo amplía el relato de Marcos, haciéndolo no solo más largo, sino también más elevado, ya que Jesús habla en términos divinos en el versículo 27 al tomar el nombre sagrado de Dios para sí mismo. Esa es la primera parte en la que se menciona a Pedro en la primera parte narrativa en el Evangelio según San Mateo. Mientras que al final de este capítulo nos muestra la fe que sentía la gente de Nazaret, de Genezaret, que le llevaron a los enfermos al saber que le estaba llegando, le llevaron a los enfermos para que quedaran salvados. La fe, hermanos, la fe no la debemos dejar de caer nunca. Debemos tener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Ese es el mensaje de estos dos párrafos con los que termina el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo.